Muy bien, en este tema de intervalos de confianza, a modo de introducción, primero observemos lo siguiente. Hasta ahora los métodos que hemos visto, digamos desde estimación puntual, o inclusive desde los estadísticos suficientes, se basan en una pregunta interesante sobre qué hacemos cuando desconozco los parámetros de una distribución de probabilidad. Lo que vimos es que de alguna manera yo puedo proponer funciones de la muestra que tienen unas propiedades especiales. Entonces, en el capítulo de estadística asintótica, ¿qué vimos? Que hay cierto tipo de estadísticos, es decir, funciones de la muestra que tienen propiedades especiales, como el promedio, como los percentiles, como la varianza muestral. Pero cuando ya necesitamos es entrar en el detalle de cómo podemos proponer buenos estadísticos que más o menos nos den idea de cómo son estos parámetros desconocidos, entramos, digamos, en el contexto de los estadísticos suficientes. Los estadísticos suficientes, ¿cuál es el objeto? El objeto es poder determinar que es posible definir funciones de la muestra que sean suficientes para poder obtener información sobre los parámetros desconocidos. Después de que pasamos por eso, entramos al capítulo más importante de todo este curso, que es el de estimación puntual, donde ya nosotros dijimos, listo, vamos a proponer metodologías para poder encontrar aproximaciones a esos parámetros desconocidos con base en las muestras que podamos derivar, obtener de esas distribuciones. Entonces teníamos muestras aleatorias y tratábamos de encontrar métodos que me indiquen cómo utilizar esta muestra para obtener estimaciones o aproximaciones de teta. Cuando hicimos eso, entonces vimos varios métodos, varias maneras de llegar a esa construcción de esos estimadores, y luego entramos en el problema de cómo podemos responder preguntas relacionadas con esos parámetros a través de lo que conocimos como los test de hipótesis. Esos test de hipótesis también se nutren de esos estadísticos que encontramos a través de los métodos de estimación, pero en particular nosotros nos enfocamos más propiamente en aquellos estimadores que se obtienen de la función de verosimilitud. Y con ayuda de la función de verosimilitud definimos, entre muchas metodologías, una que es construir el estadístico de razón de verosimilitud. ¿Pero por qué digo todo eso? Porque finalmente todo se ha basado en que obtengo una estimación del parámetro, una estimación puntual del parámetro basado en la muestra. Lo que queremos proponer acá ahora es un aspecto un poco más amplio que se utiliza mucho en la investigación cuando se hace ese tipo de trabajos, y es que en vez de pensar en un valor para el parámetro, pensamos en un rango de posibles valores. Pero para llegar a eso vamos a tener que obtener algunas definiciones. La primera es que vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria que proviene de una distribución f de x dado teta y que teta pertenece a cierto espacio parametral, teta. Por simplicidad vamos a suponer que teta es univariado. Y yo, para esta muestra aleatoria, yo puedo observar un valor específico de la muestra. Por ejemplo, si la muestra corresponde a estaturas de n personas, entonces este x minúscula corresponde a las estaturas ya observadas. Entonces, vamos a definir un intervalo, un estimador por intervalo para teta como un par de funciones L y U que satisfacen esta condición, que L evaluado en la muestra es menor que teta y menor que U evaluado en la muestra. Es decir, para una muestra observada, L y U son cantidades reales. Pero para cualquier posible muestra de ese espacio del espacio del rango de este vector, entonces son funciones de la muestra. Por lo tanto, en general, este L de X, mírenlo acá, con X mayúscula, y U de X mayúscula van a ser variables aleatorias. Y este intervalo que se obtiene aquí va a ser llamado intervalo estimador, intervalo aleatorio. ¿Por qué se llama intervalo aleatorio? Porque cada vez que yo observe una muestra, voy a obtener valores diferentes para L y para U. Por eso ese intervalo se conoce como un intervalo aleatorio o simplemente intervalo estimado. Ahora, uno puede simplemente llegar y proponer intervalos. Para una muestra particular, yo tengo L minúscula y U minúscula, que son valores reales. Ese intervalo es lo que vamos a conocer más adelante como un intervalo de confianza. Vamos a suponer que usted tiene una muestra de una normal, μ1. μ es conocido y la sigma cuadrado es 1. Y se va a proponer un intervalo. ¿De dónde salió? No importa. Después vamos a ver que hay maneras de llegar a proponer esos intervalos. Vamos a suponer que el intervalo es x barra menos 1, x barra más 1. Se me ocurrió, lo puse, lo mando ahí. Y me piden que evalúe, bueno, ¿y eso que propones qué tan bueno es? Recuerden que la única manera que tenemos hasta ahora de evaluar qué tan bueno es un estimador puede ser a través del sesgo, a través de su varianza, ¿cierto?
Y en este caso, como el estimador es un intervalo, entonces a través de la probabilidad de ese intervalo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a mirar esto. Yo quiero evaluar qué tan probable es que ese intervalo contenga al parámetro mu. Entonces lo que hago es calcular esta probabilidad. Pero ojo, hago la claridad. Esta probabilidad hace más referencia a que este intervalo contenga mu y no que mu sea la variable que pertenece al intervalo. De hecho, mu no es una variable, es una constante, ¿ok? Entonces, si yo defino esto, es lo mismo que esto, claramente, y ya por la teoría de la probabilidad yo estandarizo este promedio, así, y obtengo que esta probabilidad va a ser esto que ustedes ven aquí. Si nosotros tenemos la acumulada de z, que es phi, eso sería phi de raíz de n menos phi de menos raíz de n. Ahora, si n vale 4, esa probabilidad es 0.95, que es grande, es buena. Pero si n vale 9, la probabilidad vale 0.99, ya es muy buena. Y mire que con solo un tamaño muestra de 9, con poquito. O sea, entonces, a medida que usted va incrementando el n, esa probabilidad se va acercando rápidamente. Mire qué tan rápido se ha acercado. De hecho, con n mayor o igual que 16, ya prácticamente es 0.99999, ya prácticamente es 1. ¿Cierto? Y miren además que esta probabilidad se calcula libre de mu, es decir, esta probabilidad no depende del parámetro, depende del tamaño de la muestra. Muy bien, eso es lo deseable. Ahora sí, si usted tiene un intervalo aleatorio de la forma L de x, U de x, ya dijimos que estos son un vector aleatorio, porque es para todas las posibles muestras, este intervalo fue construido para estimar este parámetro θ, donde θ está en el espacio parametral y esta es la muestra aleatoria que proviene de una distribución. Ya dijimos que por facilidad con un solo parámetro, θ. Vamos a llamar la probabilidad de cubrimiento justamente esto que acabamos de calcular, es decir, qué tan probable es que este intervalo tenga en su interior al parámetro. Ahí está. Pero además, como esta probabilidad podría depender de θ, entonces yo necesito garantizar que cualquier intervalo que se derive de la muestra, de cualquier muestra aleatoria, de esta forma, contenga el parámetro con una alta probabilidad. Pero como algunos podrían contenerlo de manera, digamos, más probablemente que otros, el coeficiente de confianza para nosotros va a ser, de todas las posibles muestras, yo puedo tener todos los intervalos que yo necesite, todos los LU. Entonces, de todos esos, el coeficiente de confianza va a ser la probabilidad del intervalo más de menos probabilidad, es decir, va a ser el que tenga la menor probabilidad de cobertura. Por lo tanto, el coeficiente de confianza se va a definir como el ínfimo de esta probabilidad. Que repito, si no depende de θ, fabuloso, sería la única probabilidad. Pero si depende de θ, entonces va a ser la más pequeña, ¿cierto? Entonces, de nuevo, si yo tengo una muestra particular aquí, el intervalo que obtengo aquí ya son dos números reales. Ese intervalo es el que vamos a llamar un intervalo de confianza. Ahora, ¿y cuál va a ser la confianza? Justamente va a ser el coeficiente de confianza. Así que, por ejemplo, para el intervalo anterior, recuerden, para este era la probabilidad de cobertura, que sería phi de raíz de n menos phi de raíz de menos n, de menos raíz de n. Ahora, y no depende de mu, por lo tanto, si yo fuera a sacar el ínfimo de esta probabilidad de cobertura, pues sería lo mismo, ¿eh? Y este justamente sería el coeficiente de cobertura. Por lo tanto, para una muestra particular, es decir, si yo observo estos valores reales y calculo esta L minúscula y U minúscula, el intervalo que se tiene se va a llamar un intervalo de confianza con esta confianza, con este coeficiente de confianza que acabamos de calcular ahí. Otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria pero de un uniforme 0 θ. Nosotros ya vimos del capítulo de estimación puntual que estimar θ aquí ya es un lío, pero nosotros sí encontramos una manera de estimarlo. Por ejemplo, sabemos que un buen estimador de θ aquí es el máximo y probamos que es el máximo de y todo eso. Entonces vamos a utilizar eso, pero ojo, porque voy a proponer dos estimadores. ¿De dónde sacó ese profesor? No se preocupen, después vamos a ver que hay maneras de construirlo. Entonces voy a proponer uno de esta forma, A por Y, B por Y, y A y B no sé qué son, pero se supone que los debo poder conocer. Y el otro es sumarle Y más C y Y más D, donde C menor que D. Queremos evaluar cuál de estos dos podría tener mejores condiciones de cobertura o de confianza. Muy bien, entonces la distribución del máximo ya la conocemos, es esta. Pero tiene su problema que depende de θ. Voy a hacer una transformación sobre esa. Si yo hago t igual a y sobre θ, fácilmente ustedes pueden verificar, es muy fácil por el teorema de cambio variable, que la distribución de t es esta que está aquí. Entonces,
Si yo voy a hallar la probabilidad de cubrimiento de este intervalo, pues no voy a usar la distribución de Y, sino la de T. Más fácil. Miren esto. La probabilidad de cubrimiento de este intervalo va a ser la probabilidad de que A por Y sea menor que θ menor que esto. Voy a dividir todo por θ. Es decir, voy a reescribir esto de esta manera. ¿Cierto? Y me queda así. Y luego esto que ustedes ven aquí es T. Ahora, ¿yo cómo calculo esta probabilidad con T? Pues es una integral de la función de T entre esto y esto que me da esto. Y fíjense que esto no depende de θ. Fabuloso. Por lo tanto, si hallo el ínfimo de esto con respecto a θ, obtengo lo mismo. Es decir, mi coeficiente de confianza en este caso va a ser esto mismo, porque esto no depende de θ. Vamos al segundo. Esta probabilidad hago lo mismo. La distribuyo, divido por θ y obtengo nuevamente esto que ustedes ven aquí. Una álgebra pues muy simple. Pero van a darse cuenta, esto es una T. Entonces, esa probabilidad va a depender de T. Les voy a dejar como ejercicio que ustedes verifiquen esto que yo estoy diciendo acá, con esta disyunción de casos. Si C es menor o igual que D, pero menor que θ, la cobertura de este intervalo va a ser esta integral, esta es la distribución de T, que va a ser esto. Y miren que ya depende de θ. Si cumple esta condición de que C es menor que θ menor que D, la cobertura va a ser eso. Pero si ambos son menores que θ, la cobertura es 0. Entonces fíjense que a medida que n aumenta, esto tiene connotaciones raras. Por ejemplo, si yo tomara n grande aquí, ¿qué pasaría? Miren, fíjense que c es menor que θ, por lo tanto esto es menor que 1. Por lo tanto esto es menor que 1. Y cualquier cosa menor que 1 elevado a la n se va para 0. Lo mismo esto. O sea que cuando n es muy grande, esto se va para 0 y esto se va para 0. O sea que esta integral sería 0, lo mismo esta. Lo que estoy diciendo es que si n es grande, la cobertura se va para 0. Uy, desastroso. Porque un intervalo cuya cobertura se va a pasar entre más muestra tenga, no te está dando buena información. Por lo tanto, el mínimo de esas probabilidades de cobertura se va para 0. ¿Listo? El mínimo va a ser 0. O sea que esto es un intervalo malísimo. Por lo tanto, nos vamos a quedar con el primer intervalo. Ahora, ¿este primer intervalo es de qué forma? Miren, recuerden, es esto. Pero alguien dice, ¿y cómo hago para encontrar quiénes pueden ser A y B? Entonces, la clave está en esto. Es que el cociente de confianza yo lo puedo fijar. O sea, yo puedo fijar este ínfimo en una probabilidad de cobertura específica. Por ejemplo, si yo fijo, por ejemplo, la cobertura, el cociente de confianza en 0.95 y hago A igual a 1, entonces lo que tengo que resolver es esta ecuación. 1 menos 1 sobre b a la n es 0.95. Recuerden, el estimador por intervalo va a tener una cobertura del 95, pero no solamente hace la cobertura, sino el coeficiente de confianza. Entonces, para una muestra particular yo puedo calcular B. Bueno, perdón, yo puedo esperar B aquí, y para una muestra particular yo puedo calcular esta Y. Mira, esta Y. Entonces lo que tendría es un intervalo de confianza, es decir, valores reales. Entonces, ¿cuál va a ser el intervalo estimador? Estimador va a ser este. A vale 1 y B vale esto. Ahora, para una muestra particular, yo tengo el máximo y lo reemplazo aquí. Entonces obtengo un intervalo de confianza cuya confianza o coeficiente de confianza es de 0.95 o es un intervalo de 95%. Esto es una manera de proceder, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿y cómo llegó el profesor a eso? ¿Cómo llegó el profesor a proponer esos intervalos tan raros? Pues vamos a ver, en lo que queda de este tema, vamos a ver estos 4 métodos para obtener intervalos de confianza. El uno es utilizando la región de aceptación y modificándola para construir un intervalo de confianza para las pruebas de hipótesis. El otro es utilizar lo que llamaremos cantidades pivotales. Fíjense que esto que yo construí aquí, es lo que llamaremos después una cantidad pivotal, pero tendremos tiempo de precisar en eso. Lo otro es utilizando la distribución de los estadísticos tipo Wall y tipo Score que vimos en las pruebas de hipótesis, y podemos usar esa distribución asintótica para construir intervalos asintóticos. Y el último que les voy a mostrar, así que voy a pasar por encimita, va a ser contarles un poco de los intervalos tipo Bootstrap, que se usan cuando usted no tiene mucha información ni de su distribución, es decir, su distribución no está explícita, solo tiene muestras. Podemos utilizar las muestras y un concepto que llamaremos más adelante Bootstrap para obtener intervalos de confianza aproximados de manera asintótica. Así que en los próximos videos vamos a ver estos 4 métodos.